a nuestros egresados. Así que bienvenidos. Um, Gracias, Lina. Bienvenidos, bienvenidas a el ciclo de los webinars de la Dirección de Relaciones con los Egresados de la Pontificia Universidad Javeriana y nuestro ciclo de apoyo a nuestros egresados para con sus trabajos literarios, con sus poemarios, con sus novelas. Es un placer entonces tenerlos acá nuevamente. Y hoy tenemos una sesión muy especial de nuestros egresados de la maestría en literatura. Es la segunda parte del Underground Literario en Bogotá, narrativas de la periferia en editoriales alternativas que han diseñado esta dupla de excelentes estudiantes de nuestra maestría, egresados, César Gordillo y Mauricio Palomo Riaño. César, quiero darte la bienvenida. Mauricio, nuevamente la bienvenida a esta sesión. Siempre son bienvenidos a su casa, a la Javeriana. Ustedes son javerianos y como lo decía hace algunos segundos fuera de la cámara de la grabación, esperamos que el diálogo continúe y se expanda, se intensifique de aquí en más. Es también para mí grato que esta segunda parte, porque obviamente la primera será tan buena como esta segunda parte, pero además porque es una problemática, creo que es un problema que no lo han discutido mucho los críticos literarios. Sí hay, obviamente hay muchos estudios sobre literatura y mercados editoriales, literatura y globalización, pero creo que esos estudios muy valiosos necesitan tocar más el terreno de lo que ustedes han llamado las narrativas de la periferia. Ese underground creo que tiene otras formas de concebir las nociones de autor, de literatura, de distribución de la literatura y su recepción, que creo que son muy valiosas y enriquecen y agudizan la discusión sobre la literatura contemporánea. Entonces, hoy la palabra la tiene nuestro querido César Eduardo Gordillo y la moderación Mauricio Palomo Riaño. Nuevamente, bienvenidos todas, y para concluir, mi agradecimiento como director de la maestría en literatura a la Dirección de Relaciones con los Egresados, Regresa, por este apoyo constante para difundir el trabajo, los avances, los logros de nuestros egresados en la maestría en literatura. Entonces tengan buenas tardes todos y muchas gracias por estar acá. Adelante, Mauricio, con la moderación y presentación del evento. Buenas tardes, maestro Jeffrey Cedeño. Muchas gracias por la invitación de parte de la Universidad Javeriana. Para nosotros, y creo que hablo también por César, es muy grato volver a la casa de estudios que en algún momento nos cobijó ahí bajo su seno hace ya casi una década, y venir aquí pues de alguna manera a vincular pues unos ejercicios en los que hemos venido trabajando en los últimos años. A propósito precisamente de lo que su merced decía frente al tema de esas literaturas que se han venido tejiendo desde los sótanos, desde los subterráneos, y que de alguna manera han ido emergiendo, logrando visibilizarse, si no en lo general, sí por lo menos en un sector bien amplio, digamos, de lectores aquí a nivel por lo menos local. Pues nada, hoy funjo como moderador. Hace un mes habíamos tenido la oportunidad de hacer el ejercicio invertido. Y pues nada, saludar a César y pues de entrada preguntarle un interrogante que me hizo también en su momento, y es, eh, digamos, ¿qué recuerdas de la Pontificia Universidad Javeriana en la maestría en literatura, maestros, materias, etcétera? César.
Bueno, recuerdo dos episodios. Uno con el profesor Cristo Figueroa, cuando estábamos viendo su clase de barroco, y una terrible y devastadora y, y quizás lastimosa presentación de una exposición que me tocó hacer a mí sobre la Plaza Navona en Italia, y porque era barroca. Y fue pésima. Expuse muy mal, me puse nervioso, no supe qué hacer. Sí, me fue terrible, muy mal, muy mal. Y Cristo me supo rescatar de ahí, y como un buen profesor, como un buen maestro, me dio la confianza para que me tranquilizara y no sentirme defraudado de mí mismo, ni derrotado, ni fracasado, porque en realidad los sentimientos fueron esos en ese momento. Y entonces recuerdo a ese gran profesor, Cristo Figueroa, como enseñándome, y fue tal su ayuda que luego, digamos que publicaríamos un libro sobre del amor de otros demonios, eh, eh, la antropología inconclusa, que Jeffrey también estuvo muy presente en esa dirección de esa tesis de maestría, que si no es por ese fracaso nunca se hubiera dado. Y entonces es como de lo fatídico sacar y rescatar la esperanza, ¿no? Y eso lo recuerdo con mucho cariño de Cristo, de quien estoy muy agradecido, y de Jeffrey, que también me guió en el proceso de sacar adelante esa tesis, que creo que para nadie es fácil realizar una tesis de maestría o de doctorado o postdoctorado. Y ya, digamos que esa es una, y la otra que tiene que ver, digamos, como con el tema de hoy, y es con lo de lo underground, y es en una clase de literatura histórica que veíamos allí. Digamos que uno tiene experiencias positivas y negativas con profesores, y es bueno nombrarlas, y una negativa es con una profesora que ya no está, pero en su momento como que nunca había un muchacho, nunca venía un profesor, y entonces yo recuerdo que saqué una nota pésima, y el profesor que nunca iba sacó una nota excelente porque las publicaban. Entonces yo hice el reclamo y bueno, me subieron la nota. Pero es eso, ¿no? Como que uno en la vida académica está sujeto a esas vicisitudes. Y con eso quiero como saludar a mis estudiantes que están conectados hoy, darles la bienvenida porque sé que a muchos los invité y están acá y me están escuchando. Y el mensaje que quisiera darles es que de las vicisitudes se pueden sacar cosas positivas, esperanzas, producciones. Y eso es realmente lo que hace la periferia en Bogotá hoy cuando está escribiendo fuera de ese centro editorial. Y es que hay muchas experiencias que underground que no se conocen, pero que son realmente maravillosas porque se escriben con las uñas, se escriben con la necesidad encima, y eso hace que sean otras narrativas interesantes de explorar. No quiere decir que las de centro no lo sean, lo son, por eso están allí. Pero las de los contornos, esas que vienen de afuera hacia adentro, también son muy interesantes de percibir. Eso es, Mauro. Vale, César, y ahí apuntando un poco para seguir en secuencia y pues agradecerte y también de alguna manera generar pues el puente. Aquí está el libro del maestro César Gordillo, se llama En un interior escondido. Y nada, pues yo sí me voy a jactar un poco. Dice: a mi amigo escritor, a mi amigo del boom gran colombiano, un abrazo literario y que las letras nos sigan acompañando. Es la dedicatoria que me hace César cuando tengo la oportunidad de adquirir el libro. Es un libro de cuentos que lo edita la editorial Senderos Editores, la Fundación Renacentro Ateneo Literario, con la cual hemos tenido un vínculo, pues César y yo, en el pasado. Quiero entrar de una vez como en el texto, ¿sabes? Cuando estaba en la maestría también tuve la oportunidad de encontrar una temática que me interesó mucho
a nivel semiótico, sobre todo en Humberto Eco, cuando hablaba de que los títulos eran una apertura de sentido, que los títulos eran una apertura semántica, que nos abrían el horizonte, la brecha para poder entrar a los contenidos. Y yo encuentro en el título de este libro y después en la lectura posterior algo que me vincula mucho con la polisemia y también con lo fenomenológico, que ya después voy a trabajarlo un poco. A nivel polisémico, esa parte del interior es una palabra que puede llegar a tener múltiples sentidos en la medida en que pues, se vincula con muchos contextos. Y yo lo asocié, no sé, por alguna extraña razón, con los rincones de los que habla Bachelard en la Poética del Espacio, el rincón, a propósito del rincón, eh, que funciona desde lo literal y desde los sentidos figurados. Quisiera de pronto que pudiéramos empezar hablando de esa palabra, pues con la que yo lo asocié, rincón, el rincón a propósito de la cartografía bogotana, el barrio, y también de los múltiples escenarios que están vinculados con el barrio. Un poco para entrar en materia con el texto y su contenido, César. Sí, digamos que en un interior escondido es una frase que yo rescato de Saramago, de su libro Claraboya, y la acuño aquí al libro como título. En algún momento se iba a llamar En un rincón escondido, pero digamos que por hacerle un tributo al maestro Saramago. Eh, y lo del rincón sí es muy interesante porque yo soy del barrio El Rincón de Suba, un barrio de la periferia, un barrio que digamos que durante mucho tiempo, y creo que todavía es un barrio donde uno dice que si me llevan en taxi, pues el taxista le hace a uno como mala cara, le levanta uno la oídas, mira el rincón de Suba, como que coger por la 91, como que no aguanta. Entonces, sí, entonces yo siempre me he sentido también muy identificado con mi barrio, porque como tú dices, es una polisemia de significados significantes también, un detonante de vivencias. Y es que sí, nosotros vivíamos en el rincón y en el rincón, ¿no? Y pues allí se tejen muchas historias como se tejen en cualquier lugar de la periferia, Patio Bonito, Bosa, Guacamayas, La Victoria. Entonces, haber recorrido como todos estos rincones desde niño, porque digamos que de niño eh, recogía para los buses, entonces era como el que cobraba los buses, ya se me olvida, el pato, era el que recogía ahí. Entonces tuve la oportunidad de explorar la ciudad de rincón a rincón y me di cuenta que eran muy similares. Y ya luego lo que yo trato de traslapar al libro son esas experiencias que hay en los rincones y en esos contornos de la ciudad. Entonces, sí, para mí la palabra del rincón dice muchas cosas, la llevo en el corazón, es un lugar con el que peleo también porque no es fácil, es un lugar de mis amores y de mis odios, digámoslo así, porque ahí está todo. Bien, César. Hay una frase de Laura Restrepo, la Laura Restrepo teórica, crítica literaria, que también lo es. Ella tiene unos excelentes ensayos sobre cómo se puede percibir la literatura colombiana en la época en la que ella escribe, además de sus novelas valiosísimas, ¿no? Que la han también encumbrado a ser la escritora que soy. Tiene un ensayo muy bonito que se llama Niveles de realidad en la literatura de la violencia en Colombia. Está en un libro que se llama 12 ensayos sobre la violencia en Colombia. Y hay una frase ahí, y yo quiero vincular un poco con tu texto al interior de estos cuentos. Y la frase dice, cuando una realidad elaborada se transforma, se vuelve literatura. Yo cuando leo los cuentos de En un interior escondido, me encuentro muy afiliado, aun cuando, digamos, está mal que uno desde la creación diga que el tal escritor está afiliado a talismo, sí encuentro mucho al realismo como una figura preponderante en la mayoría de los relatos. ¿Cómo fue ese trabajo de creación
con respecto a esas historias, porque digamos que percibo que todo hecho literario tiene como punto de partida un hecho real, ¿no? Y si quieres empezar a visibilizar algunos de esos títulos con los cuales tuviste estos ejercicios. Bueno, digamos que cómo se da la manufactura o la factura de los cuentos. Eh, digamos que esta es como la obra inaugural de lo que yo vengo escribiendo. Eh, y como obra inaugural uno trata como de recoger muchas cosas presentes de lo que uno ha vivido y sus experiencias y trata de trasladarlas o transitar sobre ellas para luego convertirlas en un producto estético. Y digamos que una de las de lo que yo me marqué es que la anécdota no fuera la anécdota en sí misma, sino que la anécdota tenía que trascenderse para que digamos que se cubriera o empezara a tener ese carácter o esa personalidad o esa fulguración de relato y no que solo sea la anécdota por la anécdota, que yo siento que ese es uno de los puntos más, diría que un poco de los más fáciles, ¿no? Contar la anécdota, pero en qué momento la anécdota se reviste de la literatura para pasar a un nuevo estadio. Y ahí es, digamos, como que el gran esfuerzo que yo hago. Sin embargo, como tú dices, aquí hay muchas cosas que son muy personales, pero aunque están allí, digamos que también está el oficio de dejar la anécdota, es decir, de renunciar a ella y hacer de esto un producto estético. Entonces, por ejemplo, hay un cuento que a mí me llama mucho la atención y que ha tenido, digamos que mucho éxito, y es El travesti que no pudo escapar del olvido. Eh, Era un travesti, es un travesti de mi barrio, Marcelita, todavía está allí, ella es era la peluquera del barrio, todavía lo es, yo creo. Y yo a ella voy, le hago una entrevista en algún momento, me dejo peluquear y le voy preguntando sobre su vida y van apareciendo muchas cosas y luego yo convierto esto en una historia de la soledad. Y entonces uno, al finalizar el libro, uno puede darse cuenta que no es la anécdota, sino que también es una historia de soledad y de olvido, donde todo se olvida, porque también hay un cuento que dice, aparecieron las llaves, y digamos que todos tenemos una anécdota o todos tenemos como algo que es olvidar las cosas. Se nos olvidan las llaves, se nos olvida la sombrilla, se nos olvida, no sé, cualquier cosa en cualquier lugar. Y entonces ese olvido hace que las cosas también caigan allí en ese olvido y nos convirtamos en eso, en olvido. Entonces la anécdota deja de ser una anécdota y se convierte en un pretexto para tratar un tema como la soledad, el olvido. Y en este de Aparecieron las llaves, trato sobre una mujer que es secuestrada y cómo quien la anhela, quien quiere volverla a ver, escribe un texto sobre las llaves y lo asocia y dice como que las llaves son algo que se nos pierde, pero ella como en mi llave, pero se me extravió porque otro quiso quitármela, ¿sí? Entonces juego con eso, hacer de la anécdota un pretexto para tratar un tema humano, y en este caso creo que es la soledad y el olvido. Sí, César, a propósito de ese cuento que también incluso iba a hacerle como el puente, el travesti que no pudo escapar del olvido, más allá de esos ejercicios interiores que se plantean desde esos estados en los que caen ciertos sujetos en lo social, en una cartografía que es la de la ciudad de Bogotá, tú hablas de la soledad, también es un recoger un poco, no sé, de todos los hábitos, de todas las costumbres del barrio, las idiosincrasias,
incluso hasta la misma historia, porque dentro del relato se teje un poco el cómo se concibe el barrio, cómo nace a nivel histórico también, a nivel, digamos, de localidad y posteriormente de barriada, que es el Rincón de Suba. Y también un poco todo ese ejercicio que yo también pude percibir frente a recoger los detalles, ¿no? Hay muchos detalles. El partido de banquitas en la cuadra, es decir, ciertos lugares que no faltan en los barrios, que son parte como de la cartografía de una ciudad, la tienda, la panadería, la peluquería, ese tipo de elementos que me parece que son importantes destacarlos, ¿no? Ese trabajo con los detalles era otra de las preguntas que yo tenía para ti. Hay mucho detalle en los cuentos del libro. Sí, por ejemplo, voy a hablar sobre un detalle que me parece muy importante rescatarlo, y es sobre la memoria histórica. Y, por ejemplo, yo creo que todos los que estamos aquí hemos tenido una experiencia con la piedra de partir la panela. Es algo que en las casas ya no existe, digamos que incluso la panela ya está muy cara, entonces ya la gente no está comprando panela, ¿no? Entonces digamos que en nuestro tiempo, que cuando la panela sí era para los pobres, porque era barata realmente, ahorita no es tan barata la panela, había la piedra de partir la panela, pero la piedra de partir la panela no, también servía para otras cosas, ¿no? Para coger a piedra a los vecinos, para coger a piedra al que no me caía bien. Y hay un cuento que es el de En un rincón del alma, de una prostituta que vive en mi casa, ella vive en mi casa, y resulta que se roban una bicicleta en esa casa. Efectivamente es una bicicleta que me roban a mí cuando yo era joven, pequeño, y a mí eso me quedó ahí. Y yo uso la piedra de partir la panela como ese artefacto que luego va a usar Sandra para matar a un personaje porque lo encuentra robándose mi bicicleta. Entonces uno reconcilia personajes de la memoria, ¿no? Esa imagen que le venden a uno como tan distorsionada de las prostitutas. En mi caso, yo tengo un recuerdo muy bello con ella en especial, con Sandra, porque era una mujer que lo trataba a uno bien, era una mujer que, digamos que yo todas las tardes, yo era muy joven, salía a vender empanadas y ella era la primera que me compraba las empanadas, me animaba a vender empanadas. Entonces uno tiene como recuerdos bonitos con estas personas y tan humanos, ¿no? Y no necesariamente esa parte como tan despectiva que la sociedad quiere como cargarle a esos personajes, como el travesti, ¿no? Digamos que el travesti en mi barrio, cuando comienza el rincón, un travesti era algo que causaba asombro y todas las mamás hablaban mal de Marcelita. Entonces, reconciliar uno de esos personajes, resarcirlos históricamente, a mí me parece bello, ¿no? Darles su lugar. Y es un lugar muy humano que se merecen ellos, sin juzgarlos, sin prejuicios. Y sí, como que eso se rescata, ¿no? Y eso se rescata en el barrio, eso se rescata en el barrio. Por eso los detalles, por eso la piedra de partir la panela, por eso la bicicleta, por eso las ventanas, como algo que se da. Sí, yo siento que hago un rescate de muchas cosas de lo popular que están presentes ahí y que hay que hacerles como un rescate eh, como, como que se lo merecen, ¿no? Sí, sí. Sí, es importante y digamos que para pasar a otro plano dentro del libro, porque dentro del libro se tejen muchas categorías, siento yo. Antes de pasar a eso, sí quiero como rescatar un poco para las personas que nos están también viendo, que nos están escuchando. Es importante cómo el trabajo con lo humano se teje en los personajes, ¿no? Personajes que la misma sociedad mojigata y prejuiciosa juzga por sus oficios, por sus desempeños frente a una sociedad que de alguna manera no les ha generado otro tipo de oportunidades muchas veces y que uno se encuentra muchas veces en las barriadas populares porque esta clase, pues digamos, de perfiles, pues habitan esas barriadas populares. Y es muy importante también reconocer que uno pues viene de esas barriadas populares y es interesante mirar cómo el trabajo
desde la realidad, desde lo biográfico, desde lo anecdótico. También se pueden volver literatura, también uno puede jugar con ese tipo de roles para hacer ficción. Y me parece que eso es importante generarlo. A veces uno encuentra ciertas novelas locales, bogotanas, de un realismo salvaje, crudo, en donde este tipo de perfiles son más bien tratados de una manera más peyorativa. Creo que acá hay un rescate desde lo humano que me parece que es importante resaltarlo, destacarlo. Entonces quería un poco también llegar a ese punto. Por otro lado, hay un cuento que a mí me parece, digamos que de los más representativos para mí, no sé si es por la formación tal vez, porque yo encuentro una categoría ahí que quisiera que nos desarrollaras ahorita un poco, y es la de metaliteratura. Yo siento que la literatura también puede servir como puente para poder nosotros llegar como lectores a otros autores, ¿sí? Son como umbrales, ciertos relatos tuyos dentro del libro son portones que nos llevan por zaguanes hacia otros autores, hacia García Lorca, hacia Julio Cortázar, bueno, hacia Joyce. Es interesante mirar ese juego metaliterario dentro de la escritura creativa y lo percibí en el título de Los genios no deben morir. Además que me parece un título muy poético también dentro del libro y quisiera un poco también que nos pudieras hablar de esa otra parte que también tienen los cuentos y es ese ejercicio metaliterario. Ajá, muchas gracias, Mauricio. Y es que, digamos que su merced nombra algo muy interesante y es que la literatura muchas veces de centro hace de los personajes algo peyorativo, ¿no? Incluso hace de los lugares algo muy peyorativo y despectivo, ¿no? Incluso en las telenovelas también a veces uno ve, yo ya no lo veo eso, pero uno veía cómo trataban al pobre con ese incluso desprecio, ¿no? Como que lo representaban de una manera muy caricaturesca y eso hacía que el personaje se volviera, eh, entre comillas, empático, pero era un cierto desprecio hacia él, ¿no? Hacia su cultura. Y de pronto este libro también es un juego con eso, como que desde la periferia también tenemos la osadía de jugárnosla con el oficio. Y este cuento que tú nombras, Los genios no deben morir, es un esfuerzo por demostrar a mí mismo primero y también demostrarle a los lectores el desafío, el pacto que uno hace con ellos de decirle, vea, yo escribí algo para gente también como usted, ¿sí? Que usted piensa que, no, que en la periferia no se pueden escribir textos vamos, o sea, como que desafíen. Y Los genios no deben morir es la historia de García Lorca. Realmente, cuando yo conozco la historia de García Lorca, me parece interesantísimo, porque la conozco al lado de un ufólogo, en Madrid, España, yo estaba, y conocí a un director de teatro en la Moncloa, en el Teatro Galileo, y era un loco, un friki de los extraterrestres, y él me empieza a vender la idea que a García Lorca no muere, no muere, no, porque el cuerpo de él desaparece y todavía es un cuerpo que ¿dónde está? Entonces él dice, no, es que a este man se lo llevan los extraterrestres. Y se lo lleva a alguien que estaba enamorado de él, que estaba en la Argentina, y se lo llevan para allá y él está enterrado allá, él está allá. O sea, es decir, como que él me monta una historia muy particular de García Lorca, yo me la creo, y empiezo a escribir una historia de García Lorca en relación a cómo alguien que viene a hacer una obra de teatro, que viene va a Estados Unidos, luego va a Madrid, y cómo empieza a construir, a contar la historia de García Lorca. El cuento es muy interesante porque al final, pues,
aparece Neruda, aparece Picasso, Dalí, bueno, en fin. Y a mí me parece que Los genios no deben morir es una apuesta por contar también una nueva versión de cómo murió García Lorca. Y digamos que para mí es uno de mis cuentos favoritos, Mauricio. Realmente sí es uno de mis cuentos favoritos por lo que me exigió, por lo que me exigió y por el nivel de consulta que tuve que hacer y por su resultado, que me parece de verdad muy bello. A mí realmente cuando lo leo me sorprendo de ese cuento. Sí, mira que tú apuntas a algo que me parece importante resaltar, porque pues de alguna manera este tipo de conversatorios o estas dos charlas que nosotros nos generamos acá trabajan precisamente ese underground, ese sótano, ese subterráneo, esos escritores emergentes que no están todavía visibles en la escena literaria nacional, que seguimos trabajando un poco para que, no sé, de pronto en unos años se puedan percibir. Y tú decías algo muy puntual que me parece importante. Nosotros, por ejemplo, no somos tampoco, nosotros no heredamos la biblioteca de nuestros papás, ¿sí? Nosotros no heredamos el colegio pomposo en el cual de alguna manera uno había podido de pronto hacerse, digamos, más refinado en lecturas, haber trabajado, no sé, las lecturas de las obras en otras lenguas, etcétera, que de pronto sí han tenido algunos otros que de repente uno conoce en la escena. Nosotros nos hicimos en el barrio, en el sótano, en el subterráneo, y a partir de ahí creo que estos cuentos que también trabajas tú en el libro, pues son un poco también ese resarcir esos discursos que de repente tú mencionabas ahorita, de que de pronto le dicen a uno, usted que viene de la periferia o de la barriada, no va a poder de pronto algún día consumar esto que finalmente sí se consuma. Entonces creo que también son unas respuestas. Creo que en la periferia, lo que llamamos el subterráneo, lo que llamamos el underground, el sótano, lo que está debajo de las capas del asfalto todavía por salir. Creo que también está ahorita emergiendo de una manera bella. Yo veo ahorita, por ejemplo, poetas jóvenes de Usme, de Santa Librada, de todo lo que tiene que ver con lo que bordea, de aquí de Tunjuelito, de los luceros alto, bajo, medio. Y creo que esas son unas voces que creo que la literatura necesita también escuchar y creo que nosotros, pues de alguna manera, o por lo menos en este libro, se están dando esas aperturas. Entonces, es un poco como para poder también destacar eso que tú estás mencionando y cómo uno también puede trabajar una metaliteratura como la que tú trabajas en exigencia en ese relato, que particularmente a mí también del libro, pues es de los relatos que más me han generado agrado y gratitud. Eh, Paso de pronto a otra cosa, César, que me parece interesante también. Hasta hace unos años habían unos temas como que en la literatura estaban vedados, como que no era literatura refinada el hablar de ese tipo de temáticas. Para muchos intelectuales, yo no sé si llamarlos de esa manera, por ejemplo, hay algunos temas que, no, que les generan recelo. El fútbol, por ejemplo. El fútbol se supone que no ha sido de intelectuales otrora. Ya ahorita se está como cambiando la percepción. Obviamente el fútbol ha sido usado para muchos artilugios, digamos, de tipo ideológico, político. En los cuentos, sobre todo hay uno que me parece maravilloso porque es como el final, em, en donde aparece el fútbol como una recompensa, el partido de fútbol, una final europea como regalo, como triunfo frente a una situación, ¿no? En el cuento de Rosa Martín. Entonces yo quisiera preguntarte además, porque es que es paradójico hablar en contra del fútbol en la literatura cuando tenemos a Camille, que fue arquero de su selección, tenemos al negro Fontana Rosa, unos cuentos de fútbol maravillosos en Argentina, tenemos a Eduardo Galeano, tenemos a Eduardo Sacheri, representantes interesantes, acá por ejemplo en Colombia Pedro Badrán, que hacen cuentos sobre fútbol que me parecen maravillosos. No sé, de pronto esa percepción del fútbol también como respuesta un poco desde esto que estamos haciendo, no sé, ese trabajo con el fútbol, no sé, de pronto hablarlo, ¿no? Sí, digamos que este cuento, digamos,
para salir un poco del barrio. Este cuento se da en una final del Real Madrid, ¿sí? Entonces, digamos que lo que yo te decía ahora, digamos que gracias a muchos esfuerzos, digamos que para mí es muy importante que mis estudiantes que ahora me escuchan sepan que detrás hay muchos esfuerzos, que hay muchas sentadas, que hay muchas lecturas, que detrás de eso, que gracias a eso, a esos esfuerzos, se han dado muchos viajes y he tenido la oportunidad de visitar muchos lugares, no como el turista que se va a tomar fotos, sino como el turista que va a lavar platos, como el turista que va a estudiar en el instituto barato del país, como el turista que va a pagar un cuarto donde viven 10, 15 personas, porque también quiere empaparse de la cultura de lo que hay allí. Entonces, lo de Rosa Martín también se da en un contexto, en un edificio donde yo vivía en Madrid, y salió al frente, tiraron a una señora, unos barristas tiraron a una señora de un quinto piso. A mí eso me causó curiosidad y yo luego escribo un cuento. Pero lo interesante es que de este cuento es que nos va llevando, cómo hasta el final se descubre todo lo que hay de fútbol ahí y toda la pasión que hay del fútbol ahí. Entonces, es como que comienza este cuento, justo ella era el número 1.649.359. Así es la suerte. Era eso de las 9 menos cuarto y le tocaba a Rosa sin lugar a dudas. Ella tenía la oportunidad de ganarse unos billetes para ir al partido, unos tiquetes para ir al partido, las boletas para ir al partido. Pero no, ¿sí? Ella termina siendo tirada por el balcón. Y ahí les cuento el final, no les cuento la mitad del cuento. Pero es súper interesantísimo cómo se teje todo este cuento alrededor de esa pasión que siente un hincha por su equipo, ¿sí? Y claro que lo llevamos luego al barrio, ¿no? Y nosotros decimos que en el partido Banquita, los del barrio, que también nosotros, no podía faltar ese espejeo con lo del barrio, porque no se puede quitar, no se puede quitar. Si hablamos de periferia, tiene que estar ahí, ¿cierto? Porque es nuestro contacto directo, ¿cierto? Con la memoria para poder construir. Sí, sí, sí. Eso es un cuento que exalta la figura de los hinchas y también de los equipos, aunque no esté centrado en el fútbol, porque sí lo está en uno que se llama La pincelada del cangrejo. Y en La pincelada del cangrejo sí cuento y narro la historia del único gol que yo hice cuando jugaba a banquitas, ¿no? Y que nadie daba un peso por uno como jugador de banquitas. Entonces, ese sí cuenta todo, está en la cancha, está en la cancha y el fútbol no se puede quitar, ¿no? Es una cosa que está ahí. Para nosotros los de Bogotá y los de la periferia no es el fútbol, para nosotros es el micro. Y hacemos remembranza del micro y de las banquitas, ¿sí? Digamos que los de centro les gusta el fútbol porque había canchas, nosotros tocaba en la cuadra, ¿no? Y con piedras, entonces eso era una cosa, y se trata de rescatar ahí. César, pasando a eso un poco, escucharte, ¿no? En uno de los relatos, unos pasajes de lectura frente a cómo emerge acá el barrio, cómo emerge ese tipo de rincones de los que hemos venido hablando. No sé si te quieras de pronto leer unos pasajes en donde podamos motivar ese ejercicio de lectura. Listo, entonces, pero preámbulo a eso, quisiera nombrar como otros trabajos de la periferia que me parece interesantísimo nombrarlos, porque son personas que también están haciendo, como tú dices, todos estos poetas que acabaste de nombrar, son propuestas que vale la pena visibilizar en estos espacios. Entonces tenemos Casa Barullo con su propuesta sobre los fanzines,
el semillero Narración Gráfica de la Universidad Pedagógica Nacional, el semillero Chiflón de la Universidad Distrital, el proyecto Encuentros, el taller Colmillo, taller de risografía que trabaja con artistas de distintos colectivos y autores, pero también quisiera nombrar a Sentipensares, que es un lugar donde un estudiante de la Gran Colombia abandera y está haciendo unas cosas maravillosas. Jackson, nombrar también a la profesora Margarita Lozada, la poeta, que también tiene un lugar que se llama Lugar Poema y que también desde allí proyecta muchos escritores periféricos. Nombrar a Catalina Villegas, que se está también como abriendo paso desde la poesía. Entonces, son muchos los que están empujando desde la periferia hacia el centro y ojalá no lleguen al centro, ¿no? Que se queden como en la periferia sin tocar el centro. Y son propuestas que quisiera resaltar porque hace poco salió el cuarto tomo de cuento de Fondo de Cultura Económica. Y si tú te das cuenta, allí hay de nuevo, hay una antología de los mismos con las mismas. Yo colocaba, le hacía un comentario a uno de los que está allí, le decía, no, pues son los mismos con las mismas. Y él me decía, ¿pero por qué? Yo le decía, pues porque el tomo 1 y el tomo 2 era una persona que desconocía que si yo conocía algo de eso, pues parece que sí, conocía el tomo 1 y el tomo 2 y le dije, pues es que mira, y le nombré a los autores y sigue la misma línea de centro. Entonces, es desde la academia la dificultad de mirar hacia la periferia. Todos entendemos que la Universidad Javeriana y la Universidad de los Andes son, digamos que desde donde se proyecta la lectura o el canon de lo que se debe leer, ¿cierto? En Bogotá, en concreto. Pero también este espacio permite que aparezcan esas nuevas voces y es importante nombrarlas porque si no sería algo monológico nosotros hablar de nosotros nomás, Mauro. Creo que también es importante nombrarlos a ellos y felicitarlos porque de verdad están haciendo unos trabajos muy interesantes. No, César, y antes de que vayas con los pasajes, pues hermano, que tocas eso, Alejandra Lerma en poesía, Michael Benítez, que es del colectivo de USME, Javier Moyano Rabiarte en poesía también, digamos que vienen haciendo también cosas maravillosas dentro de lo que es el ejercicio periférico. Y que uno a veces quiere de verdad lo que tú dices, que no lleguen a la visibilización porque de pronto se pueden incluso perder las esencias, ¿verdad? Desde dónde vienen, desde dónde hacen el asunto. Aquí, por ejemplo, cerca está la Casa Cultural Potosí, arriba, al pie del tanque, el Palo del Ahorcado, que también están haciendo cosas maravillosas desde el escenario de la montaña. Son muchos los colectivos que están impulsando el trabajo. Ahora se están ganando también premios. De pronto se me pasan algunos autores ahorita que están emergiendo con mucha fuerza. Nicolás Posada. Bueno, ahorita, por ejemplo, está este autor de Armenia, Jerónimo Riaño. Son muchos los autores que están ahí como golpeando, ¿no? Y que uno a veces piensa lo que tú dices. Bueno, ojalá de pronto no alcancen ese centro porque de pronto ahí se pierden. Ojalá sigan siendo periféricos. Sí, por ejemplo, el ejercicio que hace Renacentro, que uno, por ejemplo, el año antepasado, no recuerdo, ellos estaban festejando su tercer año de estar en escena y la cantidad de autores que pasaron por ese encuentro, no sé si te acuerdas, Mauricio, cantidad lideradas por Mario. Entonces uno dice, material hay bastante y como que a veces la academia se reduce a los mismos con las mismas y terminan imponiendo una lectura hegemónica
sin llegar nosotros. Por eso yo siempre digo, yo conozco a muchos de estos autores y de verdad que los valoro y digo, excelente trabajo el que hacen. Por ejemplo, el trabajo de Sergio Campo Madrid es un trabajo que a mí me encanta, ¿sí? Pero termina siendo del centro, ¿no? ¿Cuándo se van a empezar a abrir, ¿no? ¿Cuándo estos antologistas van a empezar a abrir la puerta y a decir, bueno, miremos hacia afuera? Aunque ellos lo hacen, ¿no? Ellos lo hacen de palabra y no sé si de omisión después. Bueno, entonces voy a leer unos pasajes de algunos cuentos, Mauricio. Listo, dale. Voy a leer el primer párrafo del travesti que no pudo escapar del olvido y de algunos otros. A ver. Marcelita, tan linda ella. Ahora que la recuerdo, me parece verla pasar con sus lindos vestidos de colores y a la rodilla. Eran blancos casi siempre, sus flores estampadas, su cabello emplumado, su amaneramiento exagerado, todo lo avivaban. Cómo se alegraban las aceras cuando ella pasaba. El partido se paraba y todos al unísono la chiflábamos. Aunque la delincuencia nos llegaba al cuello, en el rincón, en algún momento llegué a pensar que todo iba a cambiar. Pero con la llegada de los costeños, el barrio se desbordaría nuevamente. Yo los miro pasar desde mi ventana y son como esa ola que se expande por todas las calles y las esquinas, por todas las calles y las esquinas, transformando todo a su paso. Tanto así que los andenes parecen ya las playas del mar Caribe. Este cuento es interesante porque fue como la primera oleada de lo que en los barrios se decían llegaron los costeños. Y fue la primera vez que uno sintió que los bogotanos somos de una discriminación terrible. Y en mi barrio los discriminaban, les decían, no hay que arrendarles. Es lo mismo que está pasando ahora con los extranjeros, ¿no? Somos de un arribismo, e incluso hasta en nuestros barrios periféricos. Somos una cosa ahí como un poco extraña. Vamos a leer el de los genios no deben morir. Voy a leer el comienzo de Los genios no deben morir. Si te encarnas en cosa, hazlo en lápiz o en pincel, de Mecano. No se le pasó por la cabeza a David que luego de escuchar a Gibson hablando sobre la muerte de Lorca, la versión del mexicano Fuentes empezara a desmoronar su existencia en el mundo sin razón alguna. Era la apertura de la muestra pictórica de Dalí en el Museo Pompidou, y al leer un párrafo suelto del libro Diarios de un genio a la salida de la exposición, David sospecharía que, de ser ciertas las palabras de Fuentes, todo comenzaría a tener sentido. Recordó, aunque su familia estuvo tras su asesinato, un uruguayo nazi fue quien orquestó el plan para quedarse con su cuerpo. Lo que le había contado Fuentes, aunque se apartaba de la realidad, pues llegó a asegurarle que este uruguayo, además de tener vínculos con los nazis, también los tenía con los extraterrestres, lo condujo a asociar la muerte de Lorca con una imagen mucho más que surrealista. Las palabras de Gibson fueron contundentes. Si yo tuviera un abuelo asesinado y tirado en una cuneta como un perro, y si existiera la posibilidad legal de recuperar sus restos, yo lo recuperaría. Tan claro. En el caso de Lorca, yo quiero que busquen sus restos. Hay millones de personas alrededor del mundo que aman la obra de Lorca, que aman al hombre y quieren saber dónde está. Y no sabemos si está allí todavía. Primero quiero que me digan si está o no. Y este párrafo quiero dedicárselo a tantos falsos positivos que no han aparecido, ¿no? Tantas personas que hoy no sabemos dónde están y que es como un sueño surrealista. Por eso este cuento me gusta mucho, porque al final uno termina sublimando la violencia de otra forma y es como que nos han quitado personas, esas personas ya no están,
pero queda el dolor ahí. Y como dice Gibson, que es el historiador de Lorca, si yo tuviera un abuelo asesinado y tirado en una cuneta como un perro, y si existiera la posibilidad legal de recuperar sus restos, yo lo recuperaría, tan claro. En el caso de Lorca, yo quiero que busquen sus restos. En el caso de los falsos positivos, yo quiero que busquen sus restos. Hay millones de personas alrededor del mundo que aman la obra de Lorca, que aman al hombre y quieran saber dónde está. Y no sabemos si está allí todavía. Primero quiero que me digan si está o no. Eso sigue siendo un misterio y es algo global. Es algo que no solamente nos pasa a los colombianos, también pasó en España, en la Guerra Civil Española, está pasando en muchos lugares del mundo. Entonces, bueno, voy a leer, eh, La Nona. A mí La Nona es un cuento que me fascina también, porque es de las medias. Como tú decías, rescatamos cosas como, como cotidianas, ¿sí? Como que no le damos el valor y como que las nonas... 69. Nona. Nona fue una palabra que me enseñó un día mi mamá doblando medias. Y las medias son las prendas de vestir que más se refunden o se vuelven invisibles. Cuando quedan solas, se les dicen nonas. Así me enseñaron. En la casa todo se solía refundir. Éramos 5 hermanos y por lo general todos cambiábamos de sitio las cosas. De allí que, por muchos años, llegáramos a pensar cómo las cosas pueden tener patas y se pueden marchar sin dar aviso a nadie. Recuerdo a mi hermana quejándose por no encontrar las tijeras para cortar el papel. No encuentro las tijeras, yo las dejé en mi cajón. Lo feo no era su reclamo, lo feo era la mueca frente a mi madre con quien lloriqueaba. Y así sigue. Y bueno, son bastantes así, Mario, querido Mauricio, son bastantes así. César, yo quiero como para ir redondeando un poco por el tema del tiempo, Ujú. yo acá puse como una especie de conclusión de de la impresión mía cuando yo tuve la oportunidad de leer el libro, y es que hay un concepto constante, transitando, viajando por todos los relatos, a propósito que también acá hay presentes estudiantes de una materia que oriento que se llama lenguajes, viajes y narraciones. Y es un concepto de tránsito por todas las páginas del libro que yo encontré, que yo asocié, no sé si de pronto tú quieras refutarme o de pronto complementarlo. Y es que yo hallé un hilo conductor en este libro, en todos los relatos, y es el concepto de memoria en cuanto a toda su generalidad y en cuanto a las múltiples particularidades que uno puede encontrar del concepto. Yo quisiera un poco para cerrar, em, que nos contaras si realmente ese es el concepto o si de repente yo erré en la interpretación. No, 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 realmente sí hay un ejercicio de memoria fuerte y hay un ejercicio demasiado unido a eso, a la memoria. Solamente como por decir que haces una excelente lectura de lo que estás diciendo, y es que el primer cuento habla sobre un vendedor de ollas, y es ese vendedor de ollas que nosotros veíamos pasar por nuestros barrios ofreciendo las ollas, o el señor que pasaba vendiendo las ollas como con una dulzaina y todos tenían que sacar la olla para que se la arreglara ese señor que sacaba ese sonido era muy característico. Y entonces cuando pasaba ese señor frotando la dulzaina, las mamás salían a que le arreglara las ollas y todo el mundo sacaba las ollas. Y el señor se paraba ahí en el andén a arreglar las ollas y era muy mal geniado y nos espantaba a todos. Yo creo que en su barrio tuvo que haber pasado Mauricio, ese señor con la Sí. dulzaina. Entonces sí hay un esfuerzo muy fuerte por trabajar la memoria. Y la memoria no solamente a nivel cultural, sino religioso. Hay un cuento que también trata esa parte un poco dolorosa, ¿no? Como de las violentaciones de la iglesia hacia los jóvenes. Sí, ahí hay un esfuerzo por mostrar que se teje el recuerdo. Sí, sí, Mauro, es eso. Sí, sí, sí.
Y con esto cierro, y es que yo no volvería a escribir un libro como este, por ejemplo. No lo volvería a escribir porque las personas piensan que uno está escribiendo solamente sobre su vida. Y no, uno está recogiendo la memoria de muchas personas que han transitado con uno y de muchas personas que han caminado con uno y que le cuentan sus cosas y que uno luego las lleva a las letras. Sí, César, eso que llaman la escritura arquetípica, es decir, puede partir de uno, pero ¿cuántos espejos no hay de uno allá afuera? Es decir, es solamente plantarse frente a un libro y verse en el espejo, el azogue. Pues nada, muchas gracias por este compartir, por charlar acerca de la escritura creativa, de este trabajo que generaste y espero pues que la tinta continúe. Eso Ya sería un no, poco todo. sí, ya no hay libros, toca sacar una nueva edición. A ver si yo sé que se va, pero la primera edición se fue como pan caliente. Fueron 300 libros que se fueron como en 3 meses, una cosa así. Excelente. Listo, pues bueno, entonces ya. Gracias a Mauricio y a César por esta grata, enriquecedora conversación. ¿Y por qué grata y enriquecedora? Porque nos iluminó. Y yo lo agradezco muy, muy, muy sinceramente, muy modestamente además. Yo creo que podríamos pensar en seguir este pequeño ciclo de la literatura, de la narrativa underground en Bogotá, y ya conversaremos con ustedes porque creo que también hay otras voces, otras letras que, que pueden iluminarnos en esos tránsitos, no necesariamente al centro, ¿sí? Entonces, una vez más, muchísimas gracias, Mauricio, César, a todos quienes nos acompañaron en esta noche, esta tarde ya noche. Muchas, muchas gracias. Si pueden ver la grabación en la página Regresa Universidad Javeriana y Maestría en Literatura Javeriana en Facebook. Y allí también pueden ver la programación de nuestros eventos. Muchas gracias a todos. Y Lina y Juliana de Regresa, muchas, muchas gracias. César Bueno, y Mauricio. bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien. Hasta luego, muchachos. Bendiciones. Gracias, profe. Gracias. Muchas Bueno, gracias a la Javeriana, al maestro Jeffrey Cedeño por la invitación, de verdad, enhorabuena por esto, que se siga repitiendo. sí, La Jeffrey, gratitud es para con ustedes. nos dejas con el corazón partido con la noticia de que te vas de ahí. No, sigo en la universidad, pero en la dirección ya viene otro periodo. Bueno, gracias entonces y buenas noches. Gracias, Igual. Jeffrey. Bueno, chao.